Tras las violentas protestas y manifestaciones de los últimos días en Venezuela, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile rechazó lo que denominó intentos golpistas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Además, criticaron las diversas marchas ocurridas en el país y que hasta ahora han dejado 3 muertos. Queremos conversar más sobre este tema y para eso nos acompaña el ex dirigente estudiantil Noam Tiedemann. Muchas gracias por venir, Noam. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo observas tú lo que está pasando en Venezuela? ¿Ves algún grado de similitud entre el rol que asumió el movimiento estudiantil en Chile y lo que estamos viendo que ocurre en Venezuela por estos días? Sí, a ver, yo creo que hay que tener cuidado, porque evidentemente cuando hablamos de la situación venezolana lo hacemos desde mucha distancia. Entonces, yo creo que es importante ser cuidadoso con las comparaciones que hacemos, con los juicios de valor que al final emitimos. Lo primero que creo que ha sido interesante con lo que ha pasado con Venezuela ha sido un debate interno que hemos tenido en Chile. Yo creo que es muy interesante la discusión sobre el tipo de izquierda que finalmente se está construyendo. Y ahí algunos de los aspectos fundamentales ha sido, por ejemplo, que hay ciertos derechos, ciertos principios que son inviolables. Y yo creo que eso, por ejemplo, se puede manifestar en que tanto aquí como en Venezuela, durante ciertos periodos, se violentaban ciertos derechos como el derecho a la libre reunión, a la protesta pacífica, incluso en el caso de Venezuela, libertades de expresión y de prensa. Y yo creo que en ese sentido, como izquierda, ha sido importante ser enfático en denunciar esos hechos. Yo creo que le hacen un muy flaco favor los que apoyan ciegamente el régimen de Maduro. Yo creo que la mejor forma de apoyar es también saber criticar cuando lo amerite. Ahora, ¿tú adhieres o rechazas en ese contexto las palabras de Melissa Sepúlveda? Vamos a leer una parte de la declaración de la FECH para quienes no tengan conocimiento de ella. Señala que el movimiento estudiantil chileno reivindica la defensa por la educación pública en particular y por la justicia y dignidad del ser humano. En ese sentido, señala este comunicado de la FECH que rechazamos todo intento de desestabilización, acaparamiento de alimentos y de golpismo que busca pasar por encima de las decisiones soberanas del pueblo venezolano y por esta vía esa vía del camino revolucionario que ha escogido. Hay una crítica hacia lo que han realizado los estudiantes que, recordemos, dentro de todo el movimiento que se ha generado en Venezuela han tomado un rol activo, crítico respecto del gobierno de Nicolás Maduro y de acuerdo a esta declaración de la FECH hay un rechazo al movimiento estudiantil venezolano. ¿Tú adhieres a esto o te manifiestas en contra? Sí, mira, este es un muy buen ejemplo donde es importante distinguir. Lo que dice la aclaración es algo que creo que ha faltado ponerle énfasis. En general hemos escuchado, incluso del presidente de la República, bastante denuncias sobre la violencia que se ha dado en las movilizaciones. Pero creo que es tan importante como denunciar esa violencia, y hay que denunciarla, por ejemplo, la muerte de 3 personas, 2 opositores y un oficialista. Esa muerte hay que denunciarla sin ningún matiz. Pero tan importante como eso, denunciar también los llamados que han habido de golpismo. Y yo creo que en ese sentido estoy plenamente de acuerdo con la aclaración de Melissa Sepúlveda o de la FECH, porque efectivamente hay llamados a golpismo. Y recordemos algo que muchas veces sectores en nuestro propio país han querido negar, y es que el régimen de Maduro fue electo democráticamente, con todas las de la ley, con incluso la vigilancia de la comunidad internacional, y no cabe ninguna duda de que fue un proceso democrático. Por lo tanto, creo que como demócratas, como miembros de un mundo progresista de izquierda, tenemos que ser capaces de hacer esa sutil distinción, que a veces es muy difícil, porque, claro, comunicacionalmente es mucho más fácil esta caricatura de o estás en contra o a favor de Maduro. Yo creo que hay que ser capaz también de plantear que con la misma fuerza con la que se critica los llamados a golpismo, también se critica los últimos hechos de violencia y también la represión que han sufrido finalmente los estudiantes. Los mismos estudiantes dicen que están enfrentando una represión. Sí, absolutamente. Pero dentro de este movimiento de oposición muy amplio, al igual como sucedió en Chile, hay distintos sectores. Y hay un sector efectivamente que está llamando al golpismo, hay otro que no, hay otro que ha salido a movilizarse por problemas de seguridad, por desabastecimiento, por otros motivos, que obviamente es completamente legítimo. Pero muy distinto es cuando por la vía
de la violencia nuevamente se intenta desestabilizar un gobierno. Yo creo que hay una sutil línea donde hay que saber estar distinguir. actuando en qué esfera, dentro de la esfera de la violencia o dentro del libre ejercicio de la libertad de expresión. Desde afuera, mi sensación es que en general los estudiantes han sido muy claros en sus demandas, y sus demandas son problemas de seguridad, de alimentación, pero hay sectores de la oposición que finalmente de alguna manera de forma oportunista se han aprovechado de estas movilizaciones llamando al golpismo, y a mí me encantaría que con la misma fuerza con que denunciamos estos hechos de violencia, que son terribles, y aparte, obviamente, habiendo sido parte de un movimiento estudiantil, no podemos sino solidarizar con esas problemáticas. Con la misma vehemencia también se criticara estos llamados a desestabilizar y al golpismo, finalmente. Sí, claro, pero me gustaría que nos centráramos en el tema estudiantil, que es tal vez el más pertinente en este caso que estamos conversando contigo. Esta declaración dice, por ejemplo, y tal vez en lo medular, asimismo, no nos sentimos representados por el actuar de sectores estudiantiles venezolanos que se han puesto al lado de la defensa del viejo orden, opuesto al camino que el pueblo ha definido. Esto no es hasta cierto punto, en Chile los estudiantes tienen derecho a salir a las calles, tienen derecho a pedir una educación gratuita, una educación de calidad o las demandas que el pueblo chileno o que los estudiantes chilenos hayan definido, pero en Venezuela, si el pensamiento es distinto, es de una línea política distinta, entonces esa libertad de expresión no va a ser, no tiene derecho a ser tal, digamos, no tiene derecho a tener las mismas libertades y los mismos márgenes que en Chile. ¿No hay ahí un doble estándar en esta declaración, crees tú? A ver, yo creo que hay un principio básico en la defensa de los derechos humanos que tiene que ver con siempre ponerse del lado del más débil. Y en este momento, efectivamente, los estudiantes que salen a las calles y que se exponen a esta represión son el lado más débil. Y en ese sentido yo creo que no hay un doble estándar en la medida en que se resguarde el derecho a la movilización pacífica. Y creo que efectivamente ese es el espíritu, al menos, de la declaración, que en la medida en que estas movilizaciones se hagan de manera pacífica, tienen todo el derecho a hacerlo. Y a título personal, además, a mí me gustaría recalcar esto. Es un error creer que defender el régimen de Maduro signifique oponerse a las movilizaciones. De la misma manera en que las movilizaciones del 2011 en Chile no eran movilizaciones contra el gobierno de Piñera, eran movilizaciones por el problema de la educación. Y yo creo que el desafío cuando tratamos de analizar una noticia que viene finalmente tan lejos es no caer en esas caricaturas. Yo creo que efectivamente hay mucho más matices, la realidad es mucho más compleja que simplemente esta idea tan maniquea de que hay algunos que están en contra y otros que están a favor del régimen de Maduro. Este gobierno, digamos, el gobierno de Nicolás Maduro ha cerrado medios de comunicación, hay otros medios, digamos, escritos que ya no están funcionando. ¿Tú crees que el gobierno de Nicolás Maduro ha respetado los derechos básicos o los derechos elementales para que una sociedad democrática pueda ejercer su libre pensamiento, sus ideas y dar a conocer sus posiciones políticas en este contexto que te estoy relatando? Sí, yo creo que lo importante ahí es recalcar, aquí hay problemas indefendible. Me parece que efectivamente, al igual como pasó en Chile, cuando se intentó aprobar una ley, la ley Hinspeter, o el 4 de agosto, cuando sufrimos los estudiantes en carne propia esa represión, eso no debe ser defendido. Ahora, eso no es lo mismo que negar la legitimidad democrática de un gobierno electo. Pero sí, de todas maneras, el cierre de medios de comunicación, finalmente la disminución del espacio de discusión pública es algo que nos retrotrae a lo peor de regímenes que claramente no representan lo que la izquierda o el progresismo quiere en el mundo. Pero siendo así, quiero volver a insistir con lo que estaba planteando antes. Yo creo que justamente un apoyo de verdad a la transformación bolivariana, en fin, a los cambios de sociedad más justa, igualitaria, solidaria, no pasan por el apoyo ciego. Y por lo mismo, yo creo que es súper importante, por ejemplo, criticar con mucha fuerza estos cierres de medios, otras problemáticas que han habido en Venezuela, pero también en Chile, en Argentina, en otros países, y ser capaces de al mismo tiempo decir que saludamos otros progresos que pueden haber ocurrido en esos regímenes. Y por lo mismo también creo que esta coyuntura es tan interesante a nivel interno, a nivel nacional. Un poco lo que tú mismo planteabas antes, ¿no? ¿Por qué es relevante lo que hizo la FECH con su declaración? Porque creo que de alguna manera estamos marcando señales
de la manera en que nosotros vemos a la izquierda, la manera en que nosotros vemos los cambios de sociedad que queremos. Y yo, en lo personal, creo que cualquier cambio, cualquier transformación de nuestra sociedad a una sociedad más justa o igualitaria tiene que pasar también por esos medios que son los que de alguna manera anticipan esa sociedad que queremos. Y esa sociedad que queremos es una sociedad donde existe libertad, donde existe la autodeterminación y la capacidad de participar en el espacio público. Y por lo tanto tenemos que criticar esa forma de represión. Perfecto. Entonces, a tu juicio, por ejemplo, porque muchas veces acá en Chile, cuando los estudiantes realizaban sus marchas, había toda una organización, había una intención de dejar el mensaje y siempre esto terminaba con actos de violencia, actos vandálicos que con el tiempo toda la sociedad fue entendiendo en general que no tenían que ver con el movimiento, sino que tenían que ver con grupos pequeños, minoritarios, que finalmente se expresaban de esa manera, pero que no representaban lo que las federaciones de estudiantes estaban poniendo en la mesa. ¿Tú no crees que aquí también, digamos, en la crítica que hace la FECH se está pasando por alto eso, que tal vez el sentido de la convocatoria, de la marcha, de la participación de estos estudiantes no va dirigido a ejercer violencia, ni mucho menos muerte, ni lo que sucedió en Venezuela, sino que son hechos que se gatillan con posterioridad y que por lo tanto criticar a los estudiantes por los hechos de violencia que pasaron en Venezuela sería un poco caer en la misma caricatura que se caía aquí en Chile cuando se decía que los estudiantes eran quienes protagonizaban los hechos de violencia? Yo creo que en el último tiempo hemos visto quizá una de las peores caras de nuestra política. Por un lado, hemos visto quizá la relativización de las muertes, que me parece que en ninguna circunstancia se puede dejar de lado. Pero también hemos visto el doble estándar de otro sector de la política, que mientras que en Chile celebraba, incluso llamaba a mayores niveles de represión, ha ido a rasgar vestiduras con lo que sucede en Venezuela. A mí me encantaría que las personas que hoy día han salido con tanta vehemencia a defender el derecho a la protesta hicieran lo mismo en Chile. Y a propósito de eso, también creo que es muy importante distinguir en esa misma línea que tú planteabas la tremenda heterogeneidad que hay dentro de la oposición en Venezuela, y hay sectores muy distintos, hay visiones muy diferentes, y meterlos todos dentro de un mismo saco claramente no va a ser fehaciente a la realidad que se vive allá. Pero sobre todo porque nosotros, desde la comodidad de estar hablando de este tema a tantos kilómetros de distancia, claro, podemos emitir juicios sobre tal o cual medida, pero yo creo que hoy día lo que urge, lo que más importa, es detener la escalada de violencia. Y a mí no me gustaría que aumentara el número de muertos, y yo creo que hay muchos que piensan lo mismo y que hoy en día tienen esa preocupación como primer motor. Y yo creo que en ese sentido deberíamos generar la unidad entre distintos sectores, distintas visiones, en la necesidad de disminuir la escalada de violencia, de volver al orden institucional de un régimen democráticamente electo, pero también de las libertades de una oposición de movilizarse pacíficamente. Brevemente, nos queda tan solo un minuto. ¿Has tenido ocasión de escuchar las críticas desde el gremialismo a esta declaración? No, hasta el momento no me ha tocado escuchar las críticas, pero me imagino que tendrán su postura, y por suerte vivimos en una democracia donde puede manifestarse con todas las libertades. Bueno, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.